El pasado sábado, a las 6:30, se vio un partido completamente inesperado en el Estadio Santiago Bernabéu. Pese a las bajas, el conjunto blanco no se achacó e incluso su pareja de centrales formada por Tchouaméni y Carvajal demostraron estar a la altura del club en el que juegan. El Girona llegaba al Bernabéu siendo un equipo que pasó por encima al FC Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuïc y que anotó 4 tantos y venció al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Es, sin atisbo de duda, el equipo revelación de toda Europa. Pero más allá de eso, los chicos de Michel saltaron al campo con el desparpajo que suelen mostrar y que tantas alegrías ha dado a su afición. Quiso tener el control de la pelota, incidir con sus armas ofensivas como Dobic y Savinho, y no conceder apenas ocasiones con su férreo posicionamiento defensivo y haciendo alarde de la gran temporada de Pablo Gazzaniga. Pero nada de eso le salió bien a los de Montilivi. Pero no porque no estuvieran acertados, sino porque el Real Madrid jugó su particular final de la Liga. El equipo de Ancelotti saltó al terreno de juego con la convicción, seriedad y concentración propia de un partido grande. Todo el vestuario estaba concienciado de que era un encuentro clave en la disputa por el título liguero, y jugando en el Bernabéu hizo alarde de su poderío en casa como si de una noche europea se tratase. Parecía una posible final en la pugna por la Liga, y el Real Madrid hizo lo que mejor se le da en una final: ganarla. Todos los jugadores funcionaron como un perfecto mecanismo de un reloj y dejaron sin posibilidades al Girona, algo inaudito esta campaña. Hizo parecer que el equipo de Michel era uno más que venía a ser degollado en el temporada madridista. Esterilizó todas sus posibilidades y los sueños del conjunto catalán de luchar este título liguero. El Real Madrid les devolvió a la tierra a base de buen juego, control de balón y ataques verticales e incisivos. Pero de toda esta mágica noche que se vivió en Chamartín salió un nombre propio: Vinicius Junior. El brasileño, que pese a no haber estado disponible en gran parte de la temporada, está marcándose un inicio de año 2024 digno de lo esperado y similar a lo que nos tenía acostumbrados durante los 2 últimos años. Pero ahora el brasileño cuenta con el acompañamiento de Jude Bellingham y ahí ha encontrado un amigo con el que hacer muchas virguerías que alegrarán al madridismo, como ya vimos el pasado sábado. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa. Esta vez ha tenido que ser en la tarde del miércoles. Pido disculpas sobre todo por ello. Ha habido ciertos problemas técnicos que me impidieron ayer poder hacer el programa en las perfectas condiciones. Y bueno, comentar las diferencias que tiene este programa, ya no solo que se va a emitir, o sea, que se va a publicar en una fecha diferente a la que debería ser, que debió ser ayer, sino que además este programa no voy a hacer las previas de los partidos que tocan de Champions, ni Europa League, ni Conference League, básicamente porque es que ya se han jugado, por ejemplo, 2 partidos de Champions, entonces me parece un poco absurdo. Ya dedicaré todo el programa del viernes a hablar exclusivamente de todas las competiciones europeas, y en este nos vamos a centrar más bien en repaso de todo lo que ha pasado en las 5 grandes ligas, que es que tampoco te pienses que es poco, porque hay contenido para dar y regalar. Entonces, vamos a comenzar un poquito con todo lo que viene el programa y, como siempre, empezamos hablando de la Liga Española, de la Liga eSports, que comenzó en la jornada número 24 el pasado viernes a las 9 de la noche en el primer partido, que enfrentaba a Cádiz y Real Betis Balompié, con esa victoria del conjunto de Pellegrini por 0-2. Gran actuación del equipo del técnico chileno, que volvió a encontrar la mejor versión de William José. Quiere situarse como el delantero titular del equipo, sobre todo ahora con la salida de Borja Iglesias. Veremos cómo se sienta Chimi Ávila en el Betis, y en esta jornada goleó y asistió a Pablo Fornals, que se inauguró como goleador bético. El brasileño llevaba 10 jornadas sin marcar ningún gol. Y en la otra cara de la moneda, el Cádiz, que no gana, y que junto al Celta de Vigo, que posteriormente analizaremos su encuentro, son los 2 únicos equipos de la tabla baja que no han puntuado esta jornada, algo bastante agónico para ambos conjuntos. Ya pasamos al día siguiente, el sábado a las 2 de la tarde, que se dio ese reparto de puntos entre Alavés y Villarreal.
donde ningún equipo realmente supo imponerse al rival. Durante la primera parte tuvo más peligro el equipo local, pero ya en el segundo tiempo el Villarreal de Marcelino tuvo la oportunidad de llevarse los 3 puntos con varias ocasiones bastante clamorosas. Volvió a marcar Samu Lodion y con este ya es el 9º tanto para el canterano rojiblanco, que durante la retransmisión también del partido en DAZN ya empezaron a situarle como una posibilidad para la selección española. Considero que es demasiado temprano, pero tiene muy buena pinta y cómo ha caído en el Alavés es una muy buena forma de ver lo que nos puede mostrar este delantero y veremos lo que sucede con él de cara al futuro, porque sabemos que está cedido por parte del Atlético de Madrid y veremos si el conjunto rojiblanco decide quedárselo para la siguiente campaña o volver a cederlo a otro equipo de la Liga o fuera de España. A las 4:15 se dio ese encuentro entre Real Sociedad y Osasuna. Victoria del Osasuna ante una Real Sociedad que está más preocupada por otras competiciones, como la Copa del Rey, donde está en semifinales, y como la Champions League, que hoy precisamente juega contra el Paris Saint-Germain, y está manteniendo una racha muy irregular en Liga, que le hace perder la 6ª posición en detrimento del Real Betis Balompié, que ganó su partido. Es el peor resultado y la peor racha posible antes de viajar al Parque de los Príncipes para jugar contra el Paris Saint-Germain. El equipo de Imanol, que lo intentó, sobre todo por los costados, pero todos sus intentos de atacar se veían bastante esterilizados por la zaga navarra, que libraron de bastante trabajo a Sergio Herrera. La verdad que no considero que fuera la mejor arma posible, sabiendo los dos tanques defensivos que suelen tener en David García, Unai García o Alejandro Catena, si varía ahí la pareja de centrales. Creo que no era la mejor manera de atacar a un equipo que sabes que va muy bien por arriba. Por el otro lado por la otra cara de la moneda, tenemos al equipo de Yago Barrasate, que es una importante victoria para ellos, porque ya pueden respirar bastante lejos del descenso, que están a 12 puntos, y ahora establecerse en esa media tabla donde pues no llegas a Europa, pero tampoco te tienes por qué preocupar de tu continuidad en la primera división. Y ya a las 6:30 se dio el partidazo de la jornada, el partido más esperado no esta jornada, sino probablemente en lo que nos queda de liga, lógicamente respetando sobre todo los clásicos y otros partidazos, pero este era primero contra segundo, partido clave por la lucha en la Liga, y el Real Madrid ganó 4-0 al Girona en el Santiago Bernabéu. Gran victoria para el equipo de Carlo Ancelotti, que literalmente aplastó todos los sueños y aspiraciones del Girona. Desde principio a fin, los locales fueron muy superiores al equipo de Michel y supieron imponer su juego. Muestra de esta superioridad ya no solo el luminoso, sino las caras de los futbolistas del Girona, ¿no? Como, por ejemplo, Jan Couto terminó el encuentro desolado y bueno, tan triste, ¿no? Supongo que también sería una oportunidad para el chaval, pero bueno, ahora vamos a entrar a analizar todo lo que sucedió en ese partido, porque tiene mucha miga, y más allá de los goles, que creo que tampoco tiene mucho análisis, apenas hubo polémica porque fue muy superior el Real Madrid al Girona. Vamos a pasar poco a poco por todas las claves que nos deja este partido, por todos los titulares, por los puntos importantes, ¿no? El primero de ellos, la gran actuación de Vinicius Junior. Ya lo comentaba en el editorial, pero es que el partido que se marca el brasileño es de decir, oye, aquí estoy yo, vale, Jude lo está haciendo muy bien, está haciendo una grandísima temporada en inglés, pero joder, no os olvidéis de mí, que yo hasta hace 2 días era la estrella del equipo y que puedo tirar del carro en esta situación y en la que sea. Muy buen partido de Vinicius Junior, que goleó con un golazo en el minuto 6 de partido, ya desde el primer minuto de encuentro. El Madrid dijo, oye, esto es lo que va a pasar. Si queréis bien, y si no, es lo que os toca. Y luego la asistencia que le hace a Jude Bellingham en el segundo gol es, increíble. Supongo que Luka Modric desde el banquillo estaría muy orgulloso de esa asistencia de Vinicius. Y ya en el tercer gol que marca Jude Bellingham se marca una jugada que deja completamente roto a Jan Couto y se cuenta como asistencia ese pase, ¿no? Esa recuperación que realiza sobre Jan Couto precisamente otra vez para luego el gol de Rodrigo, pero en definitiva estuvo involucrado en todas las jugadas de gol y se le vio jugar de manera, pues eso, lo que digo, muy inteligente, muy madura, sabiendo en qué momentos pues regatear, en qué momentos pasarla, en qué momentos disparar, y creo que quizás debería hacer más alarde de su disparo, porque vemos que la colocación, que cómo dispone el cuerpo para hacer el chut, es de que tiene muy buen criterio a la hora de saber
cómo colocar su cuerpo y que en muchas ocasiones peca de ello, yo no sé si por exceso de confianza o porque prefiere que el gol quede más bonito que entre, no sé exactamente qué es lo que sucede, pero creo que ahí hay un arma que el Madrid puede explotar mucho en Vinicius. Y el otro gran jugador del encuentro fue Jude Bellingham, que marcó un doblete, se sitúa en solitario como máximo goleador de la liga y que hizo también un grandísimo partido. Es un jugador que es que le ves en todas las fases del campo, en todas las fases del partido, ataca, defiende, asiste, marca, es un auténtico todoterreno y es un jugador clave, pero ya no solo clave para el Madrid, sino para lo que le queda de carrera. Es un jugador que va a ser diferencial, que va a ser estratosférico y ya se está demostrando, ¿no? Esta temporada ha caído de pie en el Santiago Bernabéu y ya no solo la afición y el Real Madrid, sino que absolutamente todo el mundo está quedando maravillado con el inglés. Un inglés que también, aparte del doblete, dio una mala noticia porque tuvo que marcharse lesionado y por lo que ya se sabe va a estar alrededor de 2-3 semanas de bajas. Se espera que pueda llegar a la vuelta de octavos contra el Leipzig porque tiene un esguince de grado alto en el tobillo izquierdo. Vimos que tuvo 2 torsiones de ese tobillo a lo largo del partido y yo creo que la segunda la segunda vez que se tuerce el tobillo con Pablo Torre, ahí ya definitivamente deja tocado al inglés, que aún así pese a esa entrada y ese mal giro pudo marcar el tercer gol para el Real Madrid y ya a partir de ahí se marchó al banquillo. También analizar la pareja de centrales, ¿no? Que yo creo que a mucha gente le podía aterrar, sobre todo a gran parte del madridismo, que no estuviera ningún central disponible de los 4 que comenzaron la temporada con el Real Madrid, que tuvieran que poner a Tchouaméni y Carvajal jugando en posiciones que no son las suyas, lógicamente, pero es que aparte de que el Girona tampoco provocó excesivas situaciones de peligro a nivel ofensivo, es que estuvieron colosales. Los dos hicieron un partido excepcional y ya no solo con el posicionamiento defensivo, que creo que a lo mejor es donde se puede ver más carencias a jugadores que están jugando fuera de su lugar, sino que además de que tienen un gran posicionamiento, tuvieron la cabeza muy fría para saber jugar en una posición que es realmente complicada. Muy buen partido de ambos dos, que jugaban y tenían enfrente a un tridente ofensivo muy peligroso como es Samiño, Dovic y Sigankov, y ninguno de los tres resultó ser un peligro real para la zaga del Real Madrid. Otra buena noticia para el Real Madrid fue que Rodrigo volvió a marcar después de muchísimo tiempo. Este 2024 solo llevaba un tanto el brasileño y volvió a marcar un muy buen gol. Pero bueno, aún así tampoco conseguimos ver una gran versión de Rodrigo. Sí es cierto que vuelve a marcar, pero se disuelve un poquillo y más cuando jugadores como Vinicius y Jude Bellingham le hacen una sombra tan grande. Se espera, ¿no?, que a lo mejor con la lesión ahora del inglés, pues él vuelva a tomar un poquito de protagonismo, pero es que ahora mismo se está quedando muy atrás y está dando, realmente, lo leí el otro día por Twitter, pero es que parece que Rodrigo está dando motivos al Real Madrid para que le venda, porque no está haciendo nada de lo que debería hacer. Se está convirtiendo poco a poco en lo que era Marco Asensio en el Real Madrid, un jugador que de vez en cuando tenía ciertos destellos de calidad, de ciertos grandes partidos, pero que la mayoría del tiempo era pues algo muy sin más. No encara, no regatea, no está acertado de cara a puerta, no hace nada de lo que se le pide a un jugador de su calibre en el club en el que está y en la posición en la que juega. Entonces, el problema de Rodrigo, como ya hemos analizado en otras situaciones, es el relajamiento que tiene, ¿no? Esa poca competitividad que tiene en su puesto, ¿no? Esa poca presión, y al final eso hace que el jugador brasileño se sienta tan cómodo con que va a jugar, tan relajado, que yo creo que no le pone ese puntito de más que se espera de él. Veremos si la próxima temporada con Endrick y con la posible llegada, no se sabe todavía, ni muchísimo menos, de Kylian Mbappé, quizás el puesto de Rodrigo, ya no solo en el 11 inicial, sino en el equipo, puede estar muy cuestionado si en este último tiempo está realizando actuaciones de este calibre, aunque lo que sí bien sabemos, y es conocido y se ve
con bastante notoriedad es el apoyo que tiene por parte de Carlo Ancelotti, que es uno de sus fijos, confía muchísimo en él y suponemos que es por algo. Lógicamente la calidad de Rodrigo es indudable, pero que ahora mismo está haciendo alarde de ella, está claro que no es así. Y otro jugador que sí hizo gran alarde de su calidad para los pocos minutos que jugó fue Arda Güler, que debutaba en el Santiago Bernabéu, primer partido del turco en casa, y lo hizo de manera excepcional. Provocó un penalti que luego sí se han visto ciertos vídeos en redes sociales que la mayoría de la plantilla pedía que tirara el joven jugador turco, que finalmente erró Joselu, pero bueno, hubiese sido simplemente la guinda del pastel. No fue trascendental ese fallo de Joselu, pero que sí que le vimos que tiene mucha calidad, que tiene muchos destellos y que puede ser muy importante para el Real Madrid de aquí a los próximos, no sé, 10-15 años, porque es que recordemos que este chiquillo tiene 18 años, es decir, le queda toda la carrera por delante y pese a que no esté disputando tantos minutos, yo creo que ahora con la baja de Bellingham y esas rotaciones en las que puede ir entrando, yo creo que poco a poco se va a ir ganando la confianza de Ancelotti y que quizás podamos empezar a verle un poquito más. Veremos qué acaba sucediendo con él. Y analizando un poquito ya el tema del Girona, pues bueno, se vio que la baja de Blind, que ya era algo que yo analizaba y que creo que le iba a hacer mucho daño al conjunto de Mitchell, pues se vio que realmente le echaron mucho de menos al defensa neerlandés, porque la pareja de centrales, Eric García-Juanpe, dio un rendimiento muy bajo en comparación a lo que nos tenía acostumbrados el Girona en defensa. Estuvieron muy mal posicionados, mal colocados, tarde, estaban lentos. En definitiva, fue un completo desastre y así lo hace ver el Luminoso. No creo que toda la culpa de lo que pasó fuera de ellos, pero sí que quizás con Blind en el campo podríamos haber visto más solidez de la que Juanpe, que es un jugador que apenas ha disputado minutos esta temporada, pues pudo demostrar en el Santiago Bernabéu. Yo creo que a lo mejor se les quedó demasiado grande el partido que tenían que jugar para la inexperiencia que tienen ambos dos jugadores y más jugando ellos dos juntos, ¿no? Eric García ya sabemos que esta temporada es uno de los fijos para Mitchell, pero aún así, bueno, es un escenario muy grande y al que no supieron hacer frente. Y otro de los grandes señalados fue Jan Couto, que precisamente lo estábamos analizando antes, se veía en su cara, se mostraba completamente desolado el futbolista brasileño al terminar el partido, y yo creo que también para él era un partido clave. Ya ha hecho el jugador ciertos guiños al Real Madrid, con que es uno de los clubes en los que le gustaría jugar, y durante las últimas semanas se había hecho eco el interés del club blanco por el lateral brasileño. Quizás esta era una de las pruebas de fuego que tenía que pasar para poder acceder la temporada que viene a ser uno de la lista en los posibles fichajes para reforzar el lateral derecho del Real Madrid, y yo creo que nuevamente se le quedó bastante grande, al igual que a otros muchos compañeros de su equipo, el escenario se les quedó grande, ¿no? Quizás venían con muchísima ilusión, un fútbol muy bueno que llevaban demostrando durante toda la temporada, pero es que el escenario era complicadísimo, me refiero. Santiago Bernabéu, el Madrid sabe que se está jugando a la Liga y los jugadores que tienes enfrente no es que sean precisamente malos. Y yo creo que Vinicius Junior le hizo un roto a su compatriota, o sea, le exposeó, le dijo, si quieres jugar en el Real Madrid y tienes que enfrentar a personas como yo, tienes que dar el nivel contra mí, y está claro que fue un claro suspenso para él. Entiendo su desolación, entiendo que para él era un partido muy importante que podría significar mucho para su carrera, pero aún así no creo que sea trascendental en exceso, me refiero. Jan Couto no quita que está haciendo una grandísima temporada, que esté siendo uno de los mejores jugadores en su puesto en Europa prácticamente, en la Liga ya desde luego, pero es que en Europa también está siendo uno de los mejores, y no creo que este partido sea excesivamente trascendental para su futuro, ya no te digo en el Real Madrid, sino en el resto de clubes europeos. Y otro jugador que ya no solo el otro día en el Bernabéu se le vio un poco apagado, sino que ya lleva varios partidos en los que no estamos encontrando esa mejor versión de un jugador que considero capital para el equipo de Mitchell, que es Alex García. El juego del Girona prácticamente todo pasa por las piernas del catalán, y últimamente estamos viendo una versión un poco más tibia, un poco más, lo que digo, apagada del exjugador de Eibar.
No sabemos muy bien qué está pasando, quizás el achaque físico, ¿no? El nivel de exigencia no es a lo que está acostumbrado y quizás ese también se está quedando un poco grande todo esto que está pasando en Girona y a lo mejor no está como bueno, para dar garantías durante los 40 casi partidos que puede llegar a jugar en esta temporada, bueno, más, ¿no? Porque juntándome un poco con la Copa del Rey. No sé muy bien cuál es el factor determinante, pero sí es cierto que Alex García ha dado un pasito atrás en cuanto al rendimiento que estaba dando, que por otra parte tampoco se echa excesivamente de menos, pero quizás en partidos donde el Girona no ganó con la superioridad que solía hacerlo, como por ejemplo fue en Vigo, como por ejemplo ese empate contra el Almería, o otros muchos partidos que últimamente pues han hecho ver que el equipo de Mitchell se estaba ciertamente desinflando, entre comillas, quizás es culpa de la bajada de nivel de Alex García. En definitiva, lo que nos deja este partido es un claro titular, que es que el Madrid el otro día ganó gran parte de la liga. No se puede decir que toda, pero a lo mejor un 60-70% de la liga sí la ganó. Ya no solo por pues sumar ese +5, ¿no? Que ahora es la diferencia que separa a ambos clubes, sino por la superioridad que mostró. No es un golpe de autoridad de decir, hostia, si quieres ganar la liga me tienes que ganar a mí. Y yo, mira el nivel que te pongo. Si tú crees que puedes dar más nivel que esto, ganarás la liga. Si no, me la llevo yo. Y yo creo que el Madrid ahí dio un golpe de autoridad, puso, bueno, todo sobre la mesa, toda la carne en el asador y le salió bastante, bastante bien. Y lógicamente no está nada decidido, quedan partidos claves que pueden todavía cambiar el rumbo de lo que queda de temporada, pero aún así es lo que digo, un claro golpe de autoridad de decir, oye, yo me quiero llevar a la liga, te lo demuestro y, tío, en tu casa te meto 3 goles y ahora vienes a mi casa y te meto 4. Y esto, bueno, es lo que nos deja, ¿no? No creo que la liga esté sentenciada, pero sí es un gran paso del Real Madrid. Y ya para terminar, lo que nos dejaba el sábado a las 9 de la noche, uno de los también de los partidos más interesantes que nos podía dejar esta jornada, que era la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas por 2-0 frente al Valencia. Una victoria muy importante para el equipo de García Pimienta ante un rival directo por los puestos europeos. El encuentro que estuvo dominado sobre todo en cuanto a la posesión de balón por el equipo canario, como suele ser normalmente cada vez que juega el equipo de García Pimienta, pero sin profundizar, ¿no? Siempre echamos en falta a veces esa falta de referencia ofensiva de delantero, pero en este caso es que no hubo esa profundización para que llegara alguien a rematar esas ocasiones que podían generar en otras ocasiones por los Kirian, Moleiro, Loyodis o Javi Muñoz. Hasta que llegó el hombre del encuentro, ¿no? Todo cambió con la entrada de Marc Cardona, que entró en el minuto 83 y en un lapso de apenas 12 minutos, que es lo que duró lo que estaba en el campo más el añadido, metió un gol y asistió. Fue la clara revolución del encuentro, que es un jugador que no suele ser habitual en los planes del técnico barcelonés, pero aún así demostró que puede entrar más en la rotación de lo que García Pimienta piensa, y así lo hizo ver en un partido que era muy importante, como ya repito, frente al Valencia. Rival directo completamente por esa lucha por los puestos europeos, por una posible entrada a Europa League, Conference League, y ahí Las Palmas dio un golpe sobre la mesa. Ya finalizó la jornada el sábado, pero el domingo todavía nos quedaban muchos partidos y muy interesantes. El primero de ellos a las 2 de la tarde entre Getafe y Celta de Vigo. El luminoso que marcó ese 3-2 a favor del equipo madrileño en una victoria bastante sufrida para el equipo de Bordalás, que ahoga mucho más al conjunto gallego. El Getafe, que anotó 2 goles al filo del descanso, que ya situaban pues al equipo madrileño en un escenario bastante favorable y plácido, ¿no? Aparentemente para llevarse esos 3 puntos. Pero en 2 azotes, el Celta de Vigo, con los tantos de Strand Larsen y de Allende, ahogaron a Bordalás, y todo eso gracias a la entrada de su capitán, Iago Aspas, que sorprende a muchos, y dentro de esos muchos me encuentro yo, que no esté siendo titular en los últimos partidos, algo que Rafa Benítez nos debería explicar. Ya en el último minuto de juego, en el minuto 89, Jaime Mata firma su doblete particular y certifica así los 3 puntos para el Getafe. En la parte del equipo gallego, pues perder el Coliseum es una muy mala noticia, más sobre todo cuando te ves ahí en empate, porque certifico que el gol de Allende fue en el minuto 81, creo, y joder, apenas quedan 10 minutos de partido
te ves con un empate después de cómo ha ido el partido y es una buena noticia para ellos, pero perder, y más con las posteriores victorias de Sevilla y Mallorca, es muy mala noticia para el Celta de Vigo, que, como bien he precisado antes, fue junto al Cádiz, fueron los únicos equipos que no puntuaron de esa tabla baja. Y ya a las 4:15 llegaría la victoria de uno de los equipos que acabo de comentar, que es el Mallorca por 2-1 frente al Rayo Vallecano. Victoria muy importante para el Mallorca, que ahoga mucho al Rayo Vallecano, que además tiene su próximo partido ante el líder de la competición. El gol de Vedat Muriqui sobre el descuento da mucho aire al equipo de Aguirre, que además permite poder pensar así y en la Copa del Rey, ¿no? Tener esa dualidad de competiciones que le permitan competir al máximo nivel en ambas. Esta situación que supone la destitución de Francisco, que ya se ha sabido en estas últimas horas, el Rayo Vallecano, que ahora mismo está a tan solo 7 puntos del Cádiz, que es quien marca el descenso con 17, y que bueno, veremos ahora con la llegada de Íñigo Pérez, que era el segundo entrenador de Andoni Iraola en su etapa en el conjunto madrileño, veremos qué tal se le da y si consigue revertir esta situación del Rayo Vallecano, que lleva sin ganar en casa, como ya hemos comentado en muchos programas, desde septiembre, y que la última victoria fue esa en el Civitas Metropolitano ante el Getafe. Y ya después de este partido en las Islas Baleares nos vamos directamente hasta Sevilla a las 6:30 en el Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla ganaba al Atlético de Madrid por 1-0, victoria capital del conjunto hispalense ante un Atlético de Madrid que parece que está en caída libre y cosecha ya 2 derrotas consecutivas, algo inaudito lógicamente para el equipo del Cholo Simeone durante esta temporada. Esta derrota que asfixia al Cholo en la pelea por esos puestos europeos a expensas de lo que podía llegar a hacer luego el Atlético de Bilbao, que posteriormente analizaremos, pero aún así los de Valverde le siguen muy de cerca. La primera parte, que estuvo dominada por los locales, que incluso tuvieron la posibilidad de aumentar su diferencia y desgastaron mucho a los colchoneros con un juego de ida y vuelta, ¿no? También, pues supongo que el conjunto madrileño haría achaque de ese cansancio por jugar la Copa del Rey y se le hizo ver quizás en el terreno de juego. En el segundo tiempo ya el equipo del Cholo Simeone despertó con grandes ocasiones que pasaron sobre todo por las botas de Antoine Griezmann y Memphis Depay, pero no fueron efectivos, ya que el equipo de Quique Sánchez Flores marcó un gran bloque defensivo para mantener de pie a su equipo. La peor noticia de este partido, ya no solo para el Atlético de Madrid, es perder esos 3 puntos que podían haber sido muy valiosos, sino la lesión de Álvaro Morata, que por las imágenes y sobre todo por la desolación del delantero madrileño parecía que podía ser mucho más grave, pero al final el comunicado oficial del Atlético de Madrid ha mostrado que tiene una contusión ósea y un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, y le hará estar de baja alrededor de 3 semanas, 4 semanas a lo sumo, prácticamente lo mismo que Jude Bellingham, y se espera también que pueda llegar a esa vuelta de octavos de final frente al Inter de Milán. Y ya para finalizar, el domingo a las 9 de la noche, un partidazo, algo completamente inesperado, porque yo no pensaba que el Granada pudiera dar este nivel, pero es que el Barcelona empató a 3 contra el penúltimo de la Liga. Reparto de puntos en Montjuic, con un Granada que se desfondó y encontró mucho rédito ofensivo. Durante la primera parte fue un duelo bastante igualado, con dominio de balón culé, pero sin profundidad ofensiva ni ser incisivos, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados el equipo de Xavi. Y a partir del minuto 60 se desmadró el partido y se convirtió en un intercambio de golpes con 3 goles en un lapso de apenas 6 minutos. Ahora vamos a pararnos un poquito porque este partido tiene mucha miga para analizar, y lo más resaltante de este encuentro ya no solo es el marcador, ¿no? Son 6 goles, empatar contra el penúltimo de la tabla a un equipo que tampoco pudiste ganar en su campo, en el Nuevo Los Cármenes, que quedaron 2-2, y que además ya supone un poquito desanclarse un poco de la liga, algo que posteriormente también me gustaría analizar. Pero la mejor noticia que tienen los culés ahora mismo es Lamine Yamal. Ha hecho 2 goles y una asistencia en los últimos 5 partidos, que son datos bastante buenos para un jugador de su edad. Tenemos que estar concienciados de que tiene 16 años, es un jugador muy joven que está entrando por primera vez en la plantilla
de un FC Barcelona y que ahora mismo se está convirtiendo en el mayor baluarte ofensivo por lo menos y quizás también de tanto ofensivo como en general, ¿no? En el mejor jugador del equipo. Ahora mismo todo su juego, todo el juego ofensivo pasa porque Lamine Yamal está inspirado, porque se regatea a un par de jugadores o porque pues dispare desde larga distancia como hizo así en el último gol del encuentro. Y este no es el único partido en el que Lamine Yamal tiene que tirar del carro, ni en el que se convierte en el mejor jugador del FC Barcelona, sino que ya lleva siendo así en las últimas jornadas, se está sentando en el 11 de Xavi y el catalán está siendo completamente decisivo para determinar los resultados de su equipo. Por el otro lado, por la otra cara de la moneda, también hay malas sensaciones, lógicamente, que te metan 3 goles. Cualquier equipo, ya no incidimos en que sea el penúltimo de la tabla, sino cualquier equipo que a un FC Barcelona le metan 3 goles siempre son malas noticias, pese a que volvía Marc-André ter Stegen a la portería, que se vio que estaba falto de ritmo de juego. Hay muchas ocasiones en las que tampoco puede hacer más el portero alemán, pero sí es cierto que sale señalado cuando te marcan 3 goles en tu retorno a la portería, ¿no? Ya sabemos también que, bueno, yo ya critiqué a Iñaki Peña, considero que tampoco tenía nivel como para seguir siendo el portero del FC Barcelona y parecía que este era un buen escenario para Ter Stegen para volver a incorporarse en la plantilla, en el 11, tener un poco más, empezar a coger ritmo competitivo, sobre todo ya mirando de cara a esa eliminatoria contra el Nápoles, pero es que te meten 3 goles en tu primer partido después de estar 3 meses de baja. También acompañado un poco, a mi parecer y a mi gusto, de una floja actuación defensiva de la pareja de centrales, que en esta ocasión fue Íñigo Martínez con Pau Cubarsí. Primera vez que se estrenaban siendo pareja de centrales estos dos jugadores y creo que también salen bastante señalados porque, bueno, prácticamente toda la zaga del Barcelona sale señalada cuando te meten 3 goles y creo que tampoco realizaron un gran partido. Pau Cubarsí, que se está sentando también como una pieza fija, ¿no? Aparentemente en los planes de Xavi de aquí al futuro del club y que, bueno, está dejando ciertos destellos que sí pueden hacernos ver que puede ser un central de garantías, pero que personalmente me sigue dejando muchas dudas, ¿no? Y otro que también se vio superado, ¿no?, por la situación y que tampoco encontró su mejor versión es Andreas Christensen, que volvió a jugar en su nueva demarcación como pivote defensivo y yo creo que Xavi se está excediendo, ¿no?, en utilizar al danés en una demarcación que no es la suya, ¿no? Funcionó bien contra el Alavés, pero en este caso pues se vio completamente superado, abatido por las circunstancias del partido y sobre todo por los contragolpes que lanzaba el equipo nazarí y ahí se le vieron todas las carencias, sobre todo en esa posición al exfutbolista del Chelsea. Esta situación lo que deja al Barcelona es que prácticamente, para ellos por lo menos, ya he dicho antes que para el Girona no lo descarto, pero para ellos la Liga les queda muy lejos, así lo hacía ver también Xavi, que no lo daba por sentenciado porque lógicamente matemáticamente no está sentenciada la Liga para el Barça o para el Atlético de Madrid, por ejemplo, pero sí que les queda ya muy lejos el Barça, que se va a 10 puntos sobre el Real Madrid, y sí es cierto que consigue recortarle uno al Girona. Considero que también con la derrota del Girona era una ocasión bastante crucial, ¿no?, e importante para Xavi para poder acercarse al segundo puesto, que también es capital, me refiero, no es, o sea, lo más importante ahora mismo no es solo quedar, ahora ya qué más da, si el Madrid va a ganar la Liga, ya qué más da quedar segundo, tercero que cuarto, no da lo mismo, sobre todo por por jugar la Supercopa de España, que es algo muy importante, ya sabemos que el Barça tampoco va a poder jugar la Supercopa de España, por ahora no la podría jugar, porque por competición de Coopera no se va a clasificar, entonces la única opción que le queda es a través de la Liga, quedando subcampeón de Liga. Y para finalizar ya la jornada número 24, el lunes a las 9 de la noche se daba ese reparto de puntos entre Almería y Athletic Club de Bilbao con el resultado gafas. Fue un reparto de puntos tras un encuentro en el que ambos tuvieron sus ocasiones para vencer. A partir de la expulsión de Largi Ramazzani al minuto 53, los bilbaínos sí que buscaron más la victoria con mayor énfasis, pero aún así la ocasión más clara de la noche la tuvo Marezzi con un tiro al travesaño al minuto 88 que pudo llegar a dar la primera victoria para los andaluces. Este empate lógicamente no sirve al equipo de Garitano, que ahora mismo está a 10 puntos de la salvación, le queda un poco lejos, y más si tus rivales como por ejemplo el Granada también puntúa, u otros como Mallorca y Sevilla, que ya se le quedan mucho más lejos, ganan en esta jornada.
Para el Athletic Club de Ernesto Valverde creo que tampoco es un resultado que les valga, sabían que jugaban contra el colista y que lógicamente está necesitado de puntos, pero aún así parecía un escenario favorable a pesar de esa posible resaca copera, como para poder llevarte 3 puntos y recortar sobre la derrota del Atlético de Madrid. Podrían haberse posicionado ahora mismo como cuartos clasificados, pero aún así siguen ocupando esa quinta plaza de la tabla, que también les deja en muy buen lugar y más cerca, ¿no? Lógicamente ellos suman 1, el Atlético de Madrid no ha sumado nada, más cerca de poder aspirar a los puestos Champions. Cerramos ya todo el capítulo de la Liga Nacional y nos vamos a hablar un poquito de fútbol internacional. Y es que, bueno, esta jornada de fútbol internacional, la realidad es que no ha dejado apático a ningún espectador. Tenemos mucho que analizar y empezamos con la Premier League. El primer partido que vamos a tratar se daba el sábado a la 1:30, abría la jornada de la Premier League con esa victoria del Manchester City por 2-0 al Everton. Una victoria que realmente, pese a que luego el luminoso lo hace ver de una manera un poco más apabullante, tampoco en exceso, se le atragantó mucho a los de Guardiola, que no tiraron a puerta hasta el minuto 60 de partido. El Everton, que ya sabemos que es un rival bastante tosco, que se le suele complicar mucho, sobre todo al Manchester City, que esta temporada ya lo ha sufrido por partida doble, ya han jugado los 2 partidos que les corresponden de Liga, y los 2 partidos han sufrido bastante los Citizens para poder llevarse los 3 puntos. A partir de ese minuto se volvió a lucir el gigante noruego Erling Haaland con un doblete y metiendo mucho miedo al Liverpool, que jugaría después a las 4 y venció en su duelo particular contra el Burnley por 3-1. Victoria con más dificultad de la esperada, ¿no? Y más de lo que realmente hace ver también el luminoso, pero que finalmente acaba transformando y recupera ese liderato que tan solo le dura al City un par de horas. Lo más curioso de este encuentro es que absolutamente todos los goles fueron anotados de cabeza. Yo no sé si existe algún tipo de estadística en el que llega a haber algún partido en el que los 4 goles que se metan, porque no son 1 o 2, sino son con 4 goles, son todos anotados de cabeza. Los de Vincent Kompany, por la otra parte, que siguen penúltimos y ahora están empatados a puntos con el colista a 7 de la salvación. A la misma hora, el Tottenham jugaba contra el Brighton en el Tottenham Hotspur Stadium y ganaba por 2-1 con remontada sobre el descuento, que ya contaba con la vuelta a casa de Heung-min Son tras la Copa Asia, y que sobre todo el coreano fue capital en este partido, con esa asistencia a Brennan Johnson sobre la bocina. Esta victoria, que sumada a la posterior derrota del Aston Villa, que analizaremos más tarde, hace que los Spurs asciendan a la 4ª plaza y ahora mismo estén matemáticamente clasificados para la Champions League. Ya en la jornada del domingo se daba el partido más sorprendente y con el resultado más abultado de la jornada. West Ham 0, Arsenal 6, paliza antológica del equipo de Mikel Arteta en el derbi londinense, que deja al West Ham, tiritando y sin vida prácticamente. En la primera parte el equipo del técnico vasco ya iba ganando por 0-4 y se mostraban algunas imágenes donde gran parte de la afición abandonaba el Estadio de Londres. Una victoria que también es capital en esa pelea por la Premier League. Ya sabemos que esos 3 equipos, tanto Manchester City como Arsenal y Liverpool, que ahora mismo es el líder, está muy apretada y veremos quién acaba por llevarse el título. Y posterior a este partido, el Aston Villa recibía al Manchester United en esa victoria tan sufrida del equipo de Erik ten Hag en Villa Park ante un rival directo por la pelea de puestos Champions. Rasmus Højlund, que sigue de dulce y vuelve a anotar, y con este ya suma 8 aportaciones de gol en los últimos 6 partidos. Y en la otra cara de la moneda, el Aston Villa, que cosecha 3 derrotas consecutivas en casa, y de hecho este año, lo que va de 2024, no ha podido vencer en su feudo el equipo de Unai Emery, que pierde esa plaza Champions, como ya hemos comentado, en detrimento de la entrada del Tottenham, y el Manchester United, que se sigue acercando en esa pelea. Y ya para finalizar esta jornada de Premier League, vamos a analizar el partido que se dio el lunes a las 9 de la noche entre Crystal Palace y Chelsea. Victoria sobre la bocina también del Chelsea, que se reencuentra con la mejor versión de Conor Gallagher ante su ex equipo. Se volvió a hacer alarde de esa ley del ex, marcó 2 goles y fue el mejor jugador del partido, y con esto los de Pochettino están ahora mismo a 2 puntos de la zona europea, que la marca el Newcastle, y por otro lado el Crystal Palace, que tan solo está a 5 puntos por encima del descenso. El Chelsea, que parece ser que pese a ganar, empatar o perder, se mantiene en esa 10ª posición, no varía nada, aunque sí se acerca un poquito más
a Europa. Y cambiamos de país porque nos vamos directamente a la Bundesliga, donde hay varios partidos a analizar y uno sobre todo que sé que estáis esperando con mucha ansia. El primero de ellos de esta jornada se abría el viernes a las 8:30 con la victoria del Borussia Dortmund por 3-0 frente al Friburgo. Una victoria muy importante contra un rival directo, con un colosal partido de Niklas Füllkrug, que asistió en los 2 goles que marca Daniel Malen y luego cierra el marcador con este tercer tanto. Esta victoria le sirve para alejarse sobre todo el Leipzig, que posteriormente vamos a analizar ese partido del rival de Real Madrid en Champions, que ahora mismo están los dos peleando por entrar en Champions League precisamente. El Dortmund, que se coloca cuarto, y el Leipzig 5, pero que le sigue bastante de cerca. Precisamente el Leipzig jugaba el sábado a las 3:30 y empató a 2 fuera de casa contra el Augsburgo. Un reparto de puntos que lógicamente contenta más al conjunto local. Lois Openda tuvo la llave incluso del desempate en el minuto 81 desde los 11 metros, pero erró esa ocasión y por ende los de Marco Rose solo se pueden llevar un punto de allí. Desde luego que son malas sensaciones para el Leipzig justo antes de enfrentarse al Real Madrid. Pero el plato fuerte se daba el sábado a las 6:30 de la tarde con esa victoria del Bayer Leverkusen por 3-0 frente al Bayern de Múnich. Una victoria aplastante del equipo de Xabi Alonso, que da un golpe sobre la mesa en la lucha por la Bundesliga. Era un partido capital, una final, y en este caso los chicos de Xabi Alonso no fallaron. Fueron muy superiores a los bávaros, que con este resultado podrían verse ante la posibilidad de cerrar la campaña sin ningún título desde la temporada 2011-2012. Hay ciertas cosas aquí que quiero analizar porque hay ciertos datos como, vamos a decir, curiosos de este partido, más allá de que el Bayer Leverkusen fue bastante superior al Bayern de Múnich y que puede ser, lo que digo, una temporada que se quede en blanco para los bávaros porque están eliminados ahora mismo de la Copa alemana, perdieron la final de la Supercopa de Alemania. Ahora mismo están a 5 puntos del líder, y sabiendo que en Alemania son 18 equipos, hay menos jornadas, y en Champions no se postulan como uno de los favoritos para poder alzar la orejona. Thomas Tuchel, precisamente, después del partido, ponía ciertas excusas que me recordaban un poco en ocasiones a Xavi Hernández, y una de ellas fue que, Stanisic, que es quien abre la lata, marca el primer gol, es un jugador cedido del Bayern de Múnich al Bayer Leverkusen, y excusó que pudiera jugar, ¿no? En Inglaterra, cuando cedes a un jugador a otro equipo, como que existe una norma con que no puede jugar contra su equipo de propiedad, y en Alemania lógicamente no se realiza así. En España puedes incluirla o no incluirla, es optativo, pero en Alemania da absolutamente igual, y se quejó de que, como en Inglaterra no se puede, que era ciertamente injusto, y que además fue precisamente el que abrió la lata y por el que empezaron perdiendo. Más allá de este también dato curioso, en estas excusas que me parecen un poco cobardes por parte del técnico alemán, también se da la situación de Harry Kane, ¿no? Es el delantero inglés que, pese a lo que pueda suceder a final de temporada, está cuajando una campaña sensacional, máximo goleador de la Bundesliga, con gran diferencia, y haciendo muy buenos registros. Pero es que pese a esto, Harry Kane, que es un jugador que, como bien sabemos, no ha ganado un título en toda su carrera profesional, más allá de esa Audi Cup, ¿no? Que siempre ha generado mucho revuelo y muchas mofas, hacia el futbolista inglés. En el Tottenham, en su carrera por su club, no consiguió obtener ningún título. Estuvo cerca, por ejemplo, de una final de la Champions que perdieron contra el Liverpool, pero es que se va al gigante de Alemania, a un equipo que lleva casi 12 años, sin tener una temporada en blanco, y es que parece ser que lo va a volver a repetir, y existe ahí una especie de gafe con el delantero inglés que es inexplicable, no sabemos por qué, pero cada vez que va a un conjunto no ganan títulos, algo que lógicamente yo no sé si debe lastrar en exceso al futbolista o qué, pero lógicamente esta era una oportunidad, para poder alzarse con algún título y tenerlo en su vitrina, en su palmarés, y parece ser que puede enfrentarse a otra nueva temporada en blanco. A diferencia de Kingsley Coman, que dando este dato también curioso, es un futbolista que todos los años de su carrera ha ganado siempre la Liga Nacional. Y es que puede verse también ante la posibilidad de no hacerlo, a no ser que de repente desvincule su contrato con el Bayern de Múnich así de la nada. Pero finalizando estos datos y sobre todo este paso por la Bundesliga, nos vamos directamente a Italia, porque también
tiene mucho que dar. El sábado a las 6 de la tarde se enfrentaban Roma e Inter, con esa victoria, con remontada incluida, del Inter de Milán, que cada día es más sólido y sobre todo más líder. Los de Inzaghi, que remontaron al equipo de Daniele De Rossi, que obtiene de esta manera la primera derrota como técnico romano, y son 3 puntos capitales que sobre todo les alejan mucho más de la Juventus, que luego analizaremos su partido, porque perdió. Y ahora mismo se aleja mucho de la posibilidad de ganar el Scudetto, un Scudetto que parece bastante decantado para el Inter de Milán. El domingo a las 9 menos cuarto jugaba el otro equipo de Milán, que es el AC Milán, contra el Nápoles en esa victoria con el gol solitario de Teo Hernández, que da 3 puntos capitales al Milan y se queda a tan solo un punto de la Juventus. Quizás es el Milan el que pueda empezar a competir un poquito más la Liga a su equipo vecino, en un partido que fue realmente duro para ambos equipos y que apenas lograron hacerse daño. Un encuentro bastante igualado, y yo creo que así también lo hace reflejar el luminoso. Y ya el último partido que vamos a analizar de esta jornada de la Serie A se dio el lunes a las 9 menos cuarto, con esa derrota de la Juventus por 0-1 contra el Udinese. Es una derrota muy dolorosa para la Juve, que prácticamente se despide de sus posibilidades de lograr el Scudetto. Ahora mismo está a 7 puntos del Inter y con un partido menos, es decir, que la distancia se puede alejar a 10 puntos. Y por otro lado, una victoria muy importante para el Udinese, que ahora mismo se sitúa a 3 puntos sobre el descenso. Lógicamente, si no hubiesen obtenido estos 3 puntos, estarían prácticamente metidos en descenso, una situación muy agónica para el equipo visitante. Y ya finalizamos Italia y nos vamos al último repaso, al último partido que se daba en la Ligue 1 el sábado a las 9 de la noche, con la victoria del Paris Saint-Germain por 3-1 ante el Lille. Victoria muy importante que ya deja prácticamente sentenciada la Liga francesa para el equipo de Luis Enrique, que ahora mismo parte solo en la carrera por el título liguero, y más con la derrota del Niza, que era el segundo clasificado, ante el Mónaco. Y es que el equipo de Luis Enrique consiguió ganar sin Kylian Mbappé, que no disputó ningún minuto, suponemos que por precaución y que para que estuviera disponible en todas sus capacidades y facultades en este partido de Champions League contra la Real Sociedad, y donde los parisinos realmente fueron muy resolutivos y consiguieron una plácida victoria ante el Lille. Todo esto es lo que nos deja el repaso por el fútbol internacional y por estas jornadas ligueras que se han dado este fin de semana. Os recuerdo, repito, ¿no?, que no va a haber ningún tipo de previa de esta jornada porque ya ha empezado la Champions. Analizaremos el viernes todo lo que ha dado estos octavos de final de Champions, esta pequeña parte de los octavos de final. Ya sabemos que los siguientes se jugarán la semana que viene. Y bueno, nada, espero que os haya gustado. Nos vemos el viernes con la Champions, que eso sí que va a ser emocionante. Y hasta la próxima. ¡Chao!